Nunca antes había compartido esto con nadie. Es un secreto que he guardado en lo más profundo de mi ser durante años, atormentándome cada noche antes de dormir, pero ya no puedo más. Necesito liberar esta carga, aunque sea contándosela a un extraño. Todo comenzó hace 5 años, cuando era profesora de filosofía en el prestigioso Instituto San Agustín. Tenía 35 años y una carrera prometedora por delante. Amaba mi trabajo, despertar mentes jóvenes y guiarlas en su búsqueda de la verdad y el conocimiento. Estaba casada con mi trabajo, o eso creía. El primer día del nuevo año escolar, mientras pasaba lista, un nombre captó mi atención: Mateus Oliveira. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. Había algo diferente en él, una intensidad que me dejó sin aliento por un momento. Tenía 18 años recién cumplidos, pero sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su edad. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad, pero pronto noté que Mateus se quedaba después de clase, haciendo preguntas que iban mucho más allá del plan de estudios. Su curiosidad era insaciable, su mente aguda como una navaja. Nuestras discusiones se volvieron cada vez más profundas y frecuentes. Un día, mientras debatíamos sobre el concepto del libre albedrío, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Era como si nuestras mentes estuvieran en perfecta sintonía. Me recordó a mí misma cuando era joven, llena de pasión por la filosofía y ansiosa por descubrir los secretos del universo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía evitarlo. Empezamos a vernos fuera de clase, en cafeterías y parques. Hablábamos durante horas sobre Platón, Nietzsche, Sartre y sobre nosotros mismos. Mateus me contaba sus sueños, sus miedos, su búsqueda de propósito en la vida, y yo, por primera vez en años, me sentía verdaderamente viva. Pero había un problema, un secreto oscuro que amenazaba con destruirlo todo. Desde hacía meses, mantenía una relación clandestina con el director del instituto, el señor Oliveira. Era un hombre casado, 15 años mayor que yo, y nuestro romance había comenzado durante una conferencia de educación. Lo que empezó como una aventura pasajera se había convertido en algo más profundo y complicado. Me sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, la pasión intelectual y emocional que sentía por Mateus. Por otro, la seguridad y el estatus que me ofrecía mi relación con el señor Oliveira. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal en todos los sentidos, pero no podía detenerme. Las cosas se complicaron aún más cuando Mateus empezó a sospechar. Me hacía preguntas indirectas sobre mi vida personal, sobre por qué pasaba tanto tiempo en la oficina del director. Intenté desviar sus sospechas, pero él era demasiado inteligente. La tensión crecía día a día. Una tarde, después de clase, Mateus me confrontó directamente. «¿Qué está pasando entre usted y el director, profesora?», me preguntó con una mezcla de dolor y rabia en su voz. Intenté negarlo todo, pero mis palabras sonaban huecas, incluso para mí misma. La situación explotó una semana después. Estaba en medio de una clase, cuando Mateus entró hecho una furia. Sin mediar palabra, me acusó frente a todos mis alumnos de ser una mentirosa y una traidora. El aula quedó en silencio, todos los ojos fijos en mí. Fue entonces cuando Mateus soltó la bomba. «¿Sabe por qué me duele tanto, profesora? Porque el señor Oliveira no es solo el director, es mi padre». El mundo se detuvo en ese instante. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que había construido, mi carrera, mi reputación, se desmoronaba ante mis ojos. Los murmullos de los estudiantes llenaron el aula mientras yo permanecía paralizada, incapaz de articular una palabra. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Las consecuencias fueron devastadoras. Mateus fue expulsado del instituto por su comportamiento violento, a pesar de mis súplicas. Mi reputación quedó hecha trizas.
Los colegas que antes me respetaban ahora me miraban con desprecio o lástima. Los estudiantes cuchicheaban a mis espaldas. Me sentía como una paria en el lugar que una vez consideré mi hogar. El señor Oliveira, gracias a sus conexiones, logró mantener su puesto como director, pero nuestra relación cambió drásticamente. Lo que antes era pasión se convirtió en resentimiento y culpa. Nos evitábamos en los pasillos, comunicándonos solo lo estrictamente necesario a través de correos electrónicos formales. Los meses siguientes fueron un infierno. Cada mañana me costaba un esfuerzo sobrehumano levantarme de la cama y enfrentar otro día de miradas acusadoras y susurros a mis espaldas. Pero me obligaba a hacerlo. Tenía que demostrar que era más que mis errores, que aún tenía algo valioso que ofrecer como educadora. Poco a poco, el instituto volvió a una aparente normalidad. Supe por rumores que Mateus se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. Parte de mí se alegraba por él, esperando que pudiera sanar y encontrar su camino. Otra parte, la más egoísta, lo echaba terriblemente de menos. El señor Oliveira y yo intentamos reconstruir nuestra relación, más por necesidad que por deseo. Éramos dos náufragos, aferrándonos el uno al otro, en medio de una tormenta de críticas y juicios. Nos reuníamos en secreto, discutiendo estrategias para manejar la situación en el instituto. Pero el romance había muerto, reemplazado por una fría camaradería basada en la supervivencia mutua. Me sumergí en mi trabajo como nunca antes. Preparaba mis clases con un fervor casi religioso, determinada a ser la mejor profesora posible. Empecé a involucrarme más en actividades extracurriculares, organizando clubes de debate y grupos de lectura filosófica. Poco a poco, algunos estudiantes comenzaron a acercarse a mí de nuevo, atraídos por mi pasión renovada por la enseñanza. Fue un proceso lento y doloroso, pero gradualmente empecé a recuperar algo de la confianza perdida. Algunos colegas, viendo mi dedicación, comenzaron a tratarme con un poco más de calidez. No era mucho, pero era un comienzo. Una tarde, mientras corregía ensayos en mi despacho, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era de Mateus. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Querida profesora Clara, han pasado 6 meses desde aquel día fatídico. He reflexionado mucho sobre lo sucedido y, aunque aún me duele, creo que es hora de cerrar este capítulo. No busco su perdón, ni le ofrezco el mío. Solo quiero que sepa que, a pesar de todo, las conversaciones que tuvimos cambiaron mi vida. Me ayudaron a encontrar mi camino. Estoy estudiando filosofía en la universidad. Cada vez que abro un libro de Kant o Heidegger, pienso en usted, en lo bueno y en lo malo, en las lecciones aprendidas y en los errores cometidos. Espero que haya encontrado paz y que siga inspirando a otros como me inspiró a mí, aunque fuera por un breve momento. Adiós, profesora Clara. Que la sabiduría la guíe siempre. Mateus. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía y releía el mensaje. Era una mezcla de alivio, tristeza y un extraño sentimiento de orgullo. Mateus había encontrado su camino, y de alguna manera yo había sido parte de ese viaje, para bien o para mal. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi balcón, tomé una decisión. Era hora de ser completamente honesta, conmigo misma y con los demás. A la mañana siguiente, pedí una reunión con el consejo escolar. Frente a mis colegas y superiores, confesé todo. Les conté sobre mi relación con el señor Oliveira, sobre mi conexión inapropiada con Mateus, sobre mis errores y arrepentimientos. Les hablé de mi amor por la enseñanza y mi deseo de redimirme. Les pedí una oportunidad para demostrar que podía ser mejor, no solo como profesora, sino como ser humano. El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. Podía sentir el peso de sus miradas, algunos sorprendidos, otros decepcionados, unos pocos comprensivos. Finalmente, el presidente del consejo habló. Profesora Clara, apreciamos su honestidad.
Lo que hizo fue inaceptable y va en contra de todo lo que representamos como institución educativa. Sin embargo, también creemos en la redención y en el poder de la educación para transformar vidas. Le daremos una última oportunidad, pero estará bajo estricta supervisión. Cualquier paso en falso y se verá obligada a renunciar. ¿Está dispuesta a aceptar estas condiciones? Sin dudarlo, asentí. Era más de lo que merecía y estaba determinada a no desperdiciar esta oportunidad. Los meses siguientes fueron un desafío constante. Cada día era una lucha por ganarme de nuevo el respeto de mis colegas y estudiantes. Me esforcé por ser transparente en todas mis acciones, manteniendo siempre una distancia profesional apropiada. Organicé seminarios sobre ética en la educación, usando mi propia experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer. Mi relación con el señor Oliveira llegó a su fin de manera natural. Ambos reconocimos que lo nuestro había sido un error desde el principio, basado más en la soledad y la búsqueda de validación que en un amor genuino. Nos despedimos como colegas, prometiendo mantener una relación estrictamente profesional en el futuro. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Los estudiantes respondían positivamente a mi nuevo enfoque en la enseñanza. Mis clases se llenaron de debates apasionados sobre ética, moralidad y la búsqueda del sentido de la vida. Usaba mi propia historia como punto de partida para discusiones sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la integridad. Un año después de mi confesión, recibí una noticia inesperada. El instituto había decidido nombrarme jefa del departamento de filosofía. Era un voto de confianza que me dejó sin palabras. Cuando le pregunté al director, el sucesor del señor Oliveira, ¿por qué me habían elegido?, su respuesta me sorprendió. Clara, has demostrado algo que muchos de nosotros olvidamos a veces, que la filosofía no es solo teoría, sino una forma de vida. Has enfrentado tus errores con coraje y has usado tu experiencia para enseñar lecciones valiosas sobre ética y responsabilidad. Eso es lo que queremos en un líder de departamento. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Me dediqué en cuerpo y alma a mi nuevo rol, determinada a honrar la confianza que habían depositado en mí. 2 años más tarde, mientras preparaba el programa para el nuevo año escolar, recibí otra sorpresa. Era una invitación para dar una charla en una conferencia nacional de educación. El tema: Ética en la educación, aprendiendo de nuestros errores. Parada frente al atril, mirando a cientos de educadores de todo el país, sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo y comencé. Hace 3 años cometí el mayor error de mi vida. Les conté mi historia sin omitir nada. Les hablé de la tentación, de la traición, del dolor que causé. Pero también les hablé de redención, de segundas oportunidades y de la importancia de usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, como herramientas de enseñanza. Al terminar mi charla, el auditorio quedó en silencio por un momento. Luego, para mi asombro, estallaron en aplausos. Muchos se acercaron después para agradecerme mi honestidad, algunos incluso compartiendo sus propias luchas éticas. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido mucho: la confianza de mis colegas, el respeto de mis estudiantes, mi propia integridad. Pero también había ganado algo invaluable: una comprensión más profunda de mí misma y de la fragilidad de la ética humana. Pensé en Mateus, preguntándome dónde estaría, esperando que hubiera encontrado la paz y el propósito que buscaba. Pensé en el señor Oliveira, en los errores que compartimos y en las lecciones que aprendimos de la manera más dura. Me di cuenta de que mi historia, con todos sus giros y caídas, era un testimonio de la complejidad de la experiencia humana. No éramos solo buenos o malos, sino una mezcla de luz y sombra, constantemente luchando por hacer lo correcto en un mundo lleno de tentaciones y dilemas morales. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana del hotel hacia las luces de la ciudad. En cada una de esas ventanas iluminadas había historias, algunas de triunfo, otras de fracaso.
la mayoría una mezcla de ambos. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz con mi lugar en ese tapiz de experiencias humanas. A la mañana siguiente, mientras empacaba mis cosas, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta de mi habitación. La abrí con curiosidad y casi me desmayo al leer su contenido. Querida profesora Clara, estuve presente en su charla ayer. No pude reunir el coraje para acercarme a usted después, pero necesitaba decirle esto. La perdono, y me perdono a mí mismo, su exalumno, Mateus. Las lágrimas nublaron mi visión mientras releía la nota una y otra vez. Era el cierre que no sabía que necesitaba, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la posibilidad de redención y crecimiento. Regresé al instituto con una nueva perspectiva y un propósito renovado. Ya no era la misma mujer que había cometido aquellos errores años atrás. Era más sabia, más compasiva y, paradójicamente, una mejor educadora. En los años siguientes, mi carrera floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. Desarrollé un programa de ética para educadores que se implementó en varios institutos de la región. Escribí un libro sobre mis experiencias titulado Lecciones desde el abismo, un viaje de redención en la educación, que se convirtió en lectura obligatoria en muchas facultades de educación. Pero lo más importante fue el impacto que tuve en mis estudiantes. Usaba mi historia como una herramienta poderosa para enseñar sobre ética, responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Veía cómo mis palabras resonaban en ellos, cómo les ayudaba a navegar sus propios dilemas morales y a entender la complejidad de la vida adulta. Un día, mientras caminaba por el pasillo del instituto, me encontré con una estudiante llorando en un rincón. Me acerqué a ella con cautela, consciente de los límites que debía mantener. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. La chica, Sofía, me miró con ojos llorosos. Profesora Clara, he hecho algo terrible. Hice trampa en el examen de matemáticas y ahora me siento horrible. No sé qué hacer. En ese momento, sentí una profunda conexión con Sofía. Vi en ella el reflejo de mis propios errores y miedos, pero también vi la oportunidad de guiarla hacia un camino mejor. Sofía, le dije, sentándome a su lado, cometer errores es parte de ser humano. Lo importante es cómo respondemos a ellos. Déjame contarte una historia. Le conté una versión abreviada de mi propia experiencia, omitiendo los detalles más personales, pero enfatizando las lecciones aprendidas. Vi cómo sus ojos se abrían con comprensión y alivio al darse cuenta de que incluso los adultos, incluso sus profesores, cometían errores. ¿Qué debo hacer?, me preguntó cuando terminé. Lo correcto, respondí. Será difícil, pero a largo plazo, la honestidad siempre es el mejor camino. Te acompañaré a hablar con tu profesor de matemáticas si quieres. Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Juntas fuimos a la oficina del profesor de matemáticas. Vi cómo Sofía confesaba su falta. Vi la decepción inicial del profesor transformarse en respeto por su honestidad. Fue un momento de profunda enseñanza para todos los involucrados. Ese incidente me recordó por qué había elegido ser profesora en primer lugar. No se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de guiar a los jóvenes en su viaje hacia la adultez, ayudándoles a navegar las complejidades morales de la vida. Los años pasaron, y mi reputación como educadora y oradora sobre ética en la educación creció. Fui invitada a dar charlas en universidades y conferencias internacionales. Cada vez que subía al escenario, sentía una mezcla de humildad y responsabilidad. Sabía que mis palabras podían tener un impacto duradero en las vidas de otros educadores y, por extensión, en sus estudiantes. Un día, mientras firmaba libros después de una conferencia, un hombre joven se acercó a mi mesa. Algo en él me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. «Profesora Clara», dijo con una sonrisa tímida, «no sé si me recuerda. Soy Mateus». El mundo pareció detenerse por un momento. Ahí estaba él, el estudiante que había sido el catalizador de mi caída,
y indirectamente, de mi redención. Ya no era el adolescente intenso que recordaba, sino un hombre joven con ojos amables y una barba incipiente. «Mateus», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Por supuesto que te recuerdo». Nos miramos en silencio por un momento, años de historia no dicha flotando entre nosotros. «He seguido su carrera», dijo finalmente. «Su libro, sus charlas, han significado mucho para mí. Quería que supiera que lo que pasó, aunque doloroso, me ayudó a encontrar mi camino. Soy profesor de filosofía ahora, en una escuela secundaria». Sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Mateus, yo no sé qué decir. Lo siento tanto por todo». Él negó con la cabeza. «No hay nada que perdonar, profesora. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo los enfrentamos y crecemos a partir de ellos. Usted me enseñó eso, aunque no de la manera que esperaba». Nos abrazamos brevemente, un abrazo cargado de perdón, comprensión y una extraña sensación de cierre. Cuando nos separamos, vi en sus ojos el reflejo del joven apasionado que había sido, pero también la sabiduría del hombre en que se había convertido. «¿Podríamos tomar un café?», pregunté. «Me encantaría escuchar sobre tu vida, tu carrera». Mateus sonrió y asintió. «Me encantaría, profesora». Mientras caminábamos hacia la cafetería, sentí como si un círculo se cerrara. Habíamos recorrido un largo y doloroso camino, pero de alguna manera habíamos llegado a un lugar de entendimiento mutuo y respeto. Durante las siguientes horas, Mateus y yo hablamos como los colegas que éramos ahora. Compartimos historias de nuestras experiencias en el aula, discutimos filosofía y ética, y reflexionamos sobre cómo nuestro pasado compartido había dado forma a nuestras vidas de maneras inesperadas. Al despedirnos, Mateus me entregó una copia de su primer libro, un tratado sobre ética y educación. En la dedicatoria había escrito: «Para la profesora Clara, quien me enseñó que nuestros errores no nos definen, sino cómo los enfrentamos. Gracias por la lección más importante de todas». Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. Desde la joven profesora apasionada pero ingenua, pasando por la mujer que había cometido errores devastadores, hasta la educadora y oradora en la que me había convertido. Pensé en todos los estudiantes cuyas vidas había tocado a lo largo de los años, en los colegas que me habían dado una segunda oportunidad, en Mateus, y en cómo nuestros caminos se habían entrelazado de maneras que nunca hubiera imaginado. Me di cuenta de que mi historia, con todos sus giros y vueltas, era un testimonio del poder de la redención, del perdón y del crecimiento personal. Había aprendido que nuestros errores, por graves que sean, no tienen que ser el final de nuestra historia. Pueden ser el comienzo de una nueva si tenemos el coraje de enfrentarlos y aprender de ellos. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. En cada una de esas ventanas iluminadas había historias, algunas de triunfo, otras de fracaso. La mayoría una mezcla de ambos. Me sentí por primera vez en mucho tiempo en paz con mi lugar en ese tapiz de experiencias humanas. Sabía que mi viaje no había terminado. Todavía había lecciones que aprender, estudiantes que inspirar, errores que cometer y superar. Pero ahora enfrentaba el futuro no con miedo o vergüenza, sino con esperanza y determinación, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la vida no se trata de evitar caer, sino de cómo nos levantamos después de cada caída, y que a veces nuestras cicatrices más profundas se convierten en nuestras herramientas de enseñanza más poderosas. Mientras me quedaba dormida, sentí una profunda gratitud por todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo, porque todo ello me había llevado a este momento, a esta versión de mí misma que finalmente podía mirar al espejo con orgullo y decir: «Has crecido, has aprendido, y ahora puedes ayudar a otros a hacer lo mismo». Y así, con una sonrisa en los labios y paz en el corazón, cerré los ojos, lista para el próximo capítulo de mi historia. Una historia de redención,
de segundas oportunidades y del poder transformador de la educación. Una historia que, esperaba, pudiera inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos con coraje y honestidad. Porque al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Una oportunidad para aprender, crecer y tal vez dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Con ese pensamiento, me sumergí en un sueño profundo, agradecida por el pasado, en paz con el presente y esperanzada por el futuro, porque sabía que mientras siguiera aprendiendo, enseñando y creciendo, mi historia, nuestra historia, continuaría evolucionando, sorprendiéndonos con nuevos giros y revelaciones. Y quizás, solo quizás, esa es la belleza de la vida, que nunca dejamos de aprender, de crecer, de redescubrirnos a nosotros mismos, que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores, para hacer las cosas bien, para inspirar a otros. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia contigo, no como una santa, no como una villana, sino como un ser humano imperfecto que ha luchado, caído y se ha levantado nuevamente. Espero que en mis palabras encuentres algo de ti mismo, algo que te inspire a enfrentar tus propios desafíos con coraje y honestidad, porque al final, todos somos estudiantes en esta gran escuela que es la vida, y las lecciones más valiosas a menudo vienen de nuestros errores más dolorosos. Así que te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Y cómo usarás esas lecciones para hacer del mundo un lugar un poco mejor? Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Tienes el poder de escribir los próximos capítulos. Hazlo con sabiduría, con compasión y con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Y quién sabe, tal vez algún día compartirás tu propia historia de redención y crecimiento, inspirando a otros a hacer lo mismo. Porque así es como avanzamos, cómo crecemos, cómo nos volvemos mejores, compartiendo nuestras historias, aprendiendo unos de otros y recordando siempre que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Así que sigue adelante, enfrenta tus miedos, aprende de tus errores y nunca dejes de crecer, porque tu historia, al igual que la mía, está lejos de terminar. Y los mejores capítulos aún están por escribirse.